Les saluda el pastor Alfonso Gaitán, director nacional de Escuela Dominical de las Asambleas de Dios en Guatemala. Bienvenidos una vez más a la lección de Escuela Dominical. La lección para el día de hoy es el gran misterio de la gracia. La verdad central de esta lección: la gracia de Dios nos permite conocer el amor de Cristo. Esa es la verdad central. El versículo clave de esta lección: conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 19. La base bíblica de esta lección la encontramos en Efesios capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 21. En la introducción, la mayoría de las personas se sienten intrigadas por algo que no comprenden, o sea, los misterios. Hay series televisivas, desde el inicio nos dicen misterios sin resolver. Presentan una serie de argumentos, pero que al final no revela la verdad de las cosas. Todo lo contrario, cuando vamos nosotros a comprender los misterios de Dios, encontramos que Dios puede revelarnos todos sus planes, todo lo que tiene a favor de la humanidad. Por lo tanto, Pablo usó el término misterios para describir las cosas de Dios que están mucho más allá de la comprensión humana. Al estudiar la palabra de Dios, es cierto que hay conceptos que no entendemos. Por eso regresamos a la palabra de Dios una y otra vez para comprender las cosas de Dios, para que Dios nos revele sus misterios, sus planes para nuestra vida y para el pueblo de Dios. En esta lección vamos a estudiar el fervor que Pablo expresó al enseñar sobre los misterios de Dios. Y claro está que nosotros no debemos perder ese fervor hoy. El interesarnos por conocer y que Dios nos revele a través de su palabra los misterios que Dios tiene en su plan glorioso. La primera parte de esta lección: el misterio de Cristo es revelado. Tomaremos en cuenta Efesios capítulo 3, desde el versículo 1 al versículo 6. Pablo explica que su llamado específico de Dios era explicar a los gentiles la gracia que Dios ofrecía para salvación. Versículo 1 al 2. Él, aún estando preso, en una condición de estar en una cárcel, no en un lugar cómodo, sino desde una cárcel, él escribe para que entonces explicar la gracia de Dios que él ofrece para salvación. Él vio como obra de gracia dos cosas. Vio como obra de la gracia de Dios la salvación de los gentiles, porque en el plan de Dios estaba enfocado hacia el pueblo de Israel. Pero lamentablemente el pueblo que Dios escogió no respondió a sus expectativas de ser luz a las naciones, de dar a conocer su gloria a las naciones. Pero ahora, de sorpresa, viene que Dios levanta a la iglesia, a un pueblo gentil, para que entonces siga el plan de Dios. Por eso, de llevar a cabo la predicación de su evangelio a todo el mundo, porque no estaba, según el criterio del pueblo de Dios, no estaba contemplado la salvación de los gentiles, pero en el plan glorioso de Dios sí. Y levanta una iglesia para dar testimonio hasta donde sea posible. La segunda obra de gracia que vio Pablo es que Dios mismo lo escogió a él para servir de ministro a los gentiles.
Los 12 apóstoles con autoridad, pero surge el apostolado de Pablo, pero como apóstol enviado para ministrar a los gentiles. Él aprecia eso como una obra de gracia. El cristiano debe ver como Pablo la obra de gracia. Hemos recibido salvación en Cristo. El único que pudo cambiar nuestra situación de vida, nuestras circunstancias, nuestras desgracias, nuestro desenfoque de la vida, el único que obró en nuestra vida es Jesucristo, nuestro Salvador. El recibir la salvación en Cristo, debemos apreciarlo como una obra de gracia, que Él haya cambiado nuestra vida, que haya extendido su mano poderosa y nos haya sacado de una condición mala, y ahora nos cambie la vida y la salvación llegue a nuestra vida. La gloria se la damos a Dios por su gran misericordia. Pero también el privilegio de servir en su obra. Usted como miembro de la iglesia, qué privilegio nos da el Señor, no solo que nos haya salvado, sino que ahora nos da el privilegio de servir en su obra. Sírvale, hermano amado, como miembro de la iglesia, con toda gratitud, agradecimiento por lo que Dios ha hecho en la vida suya y mía. Líderes de la iglesia local, sirvamos con gratitud, agradeciéndole a Dios ese gran privilegio que nos da de servir como líderes de la iglesia local. Líderes en diferentes instancias, ministros de Dios que desempeñan diferentes ministerios que Dios los ha llamado. Qué privilegio de servir la obra de Dios, de servir como mensajeros del Evangelio. Pero además de esto, el saber que lo estamos honrando con nuestras acciones y con nuestra vida. Esto produce una sensación única de realización. Todo eso hay que apreciarlo muy bien. Que Dios nos haya salvado, que Dios nos dé el privilegio de servir. Y ahora, en nuestro estilo de vida, que agrada al Señor, produce una realización en nuestra vida. No debe de producir orgullo, por supuesto, porque eso ya sí es un problema serio. Pero sentirse realizado, porque estamos sirviendo al Señor. Pablo explica el don de Dios llamándolo un misterio. Cuando hablamos de misterio, hace referencia a algo que está oculto o que está en secreto. Versículo 3 al 6, encontramos ahí la identificación de los receptores del misterio que estaba oculto o secreto. Este misterio, los receptores fueron los santos apóstoles y profetas. Quiere decir que desde el Antiguo Testamento, a través de los profetas y los apóstoles del Nuevo Testamento, los misterios del Señor fueron revelados. Y en este caso exclusivamente, ahora, Pablo recibe esa revelación directamente de Dios. ¿En qué consistía esta revelación? Esta revelación o la explicación de este misterio, que en este caso Pablo y apóstoles y profetas lo recibieron por revelación, pero ahora nosotros vamos a entender la revelación de este misterio estudiando la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que nos explica el apóstol Pablo a través de la palabra de Dios, que es donde usted y yo vamos a descubrir los misterios de Dios? Veamos la explicación de este misterio. Primero, que los gentiles y judíos tienen partes iguales en la herencia de Dios. No hay ninguna diferencia. Delante de Dios ahora todos somos iguales con los mismos derechos. En segundo lugar, la explicación de este misterio, en segundo lugar, que los gentiles no son ciudadanos de segunda clase en el reino de Dios. Porque Él, o sea, Dios mismo, no ve diferencia entre judíos y gentiles cuando aceptamos su gracia, cuando aceptamos la salvación en Cristo Jesús. Todos ahora necesitamos la salvación, porque Dios no tiene hijos preferidos. Ahora la salvación es a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Cada creyente
tiene todas las bendiciones y promesas asociadas con ser hijos de Dios, porque todos son parte del mismo cuerpo, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo y Él es la cabeza de esa iglesia. La segunda parte de esta lección, proclamando el plan revelado de Dios. Efesios capítulo 3, versículos 7 al 13, estaremos tomando en cuenta estos versículos. Pablo declara que su misión como apóstol de los gentiles era predicar la administración de este misterio ahora revelado. Versículos 7 al 9. El apóstol Pablo se identificó como ministro y siervo del Evangelio, y él dedicó su vida a servir al Salvador, quien le había dado libertad del pecado y lo había reconciliado con el Padre. Léase el versículo 7. Él reconoció que no era digno de predicar las buenas nuevas de salvación. Versículo 8, él contrastó su pequeñez con la grandeza de Cristo. Él se miraba, algunos hacen alusión a su estatura, a su pequeñez de estatura en comparación a la altura de los demás. Pero en este caso a su pequeñez con la grandeza de Cristo. El que Él nos llame a predicar las buenas nuevas, este Cristo tan glorioso y grande y que nos da ese privilegio, a veces no nos sentimos dignos de hacerlo. Y lo mismo sentía el apóstol Pablo. A la par de eso también, de cómo él fue salvado, cómo él tuvo ese encuentro real y verdadero con Jesucristo yendo hacia el camino de Damasco. Ahí tuvo ese encuentro con el Señor. Y ahí se dio cuenta que al perseguir la iglesia del Señor estaba persiguiendo a Jesucristo mismo. Y de la misma dimensión como él perseguía, de la misma dimensión el Señor lo paró. Y hubo un cambio total, de tal manera que él fue llamado a servir como ministro de los gentiles y que sufriría por la causa de Cristo. Yo le enseñaré cuánto tiene que sufrir por mi nombre y llevar el evangelio hacia los reyes y hacia las naciones. En esa misma experiencia también él se sentía pequeño con lo que Dios hizo en su vida, la grandeza de Cristo para cambiarlo y ser testigo de tal manera que llegó a ser un mártir. Dio su vida por la causa del evangelio. Él reconoció que no era digno entonces de predicar las buenas nuevas de salvación, porque el que lo había llamado es el Cristo glorioso, el Cristo grande es su nombre y maravilloso. El llamado era decir que los tesoros y las bendiciones del evangelio estaban disponibles para los creyentes a través de Jesucristo. Léase el versículo 9. Pablo comprendió que al declarar este misterio, el poder inherente del mensaje podía transformar la vida de las personas. Versículos 10 al 13. Y es que el mensaje que usted y yo predicamos es un mensaje de poder que puede cambiar la vida del más vil pecador. Él usó el término la multiforme sabiduría de Dios. Esa palabra en su significado griego básico se refería a una variedad de colores, como en una tela o pintura. Los que son aficionados a la pintura se le quedan viendo al cuadro donde está la pintura y entonces se sumergen en la variedad de colores para entender o interpretar lo que quiso plasmar el pintor en esa tela o pintura. Así es precisamente la multiforme sabiduría de Dios. Una variedad de colores como en una tela o pintura. Al entrar a contemplar la multiforme gracia de Dios, entonces uno puede darse cuenta de la gran sabiduría de Dios. Él señala que al dar a conocer el misterio, el propósito de Dios es exhibido ante las potestades en los lugares celestiales. Léase versículo 10 al 11.
las potestades en los lugares celestiales pueden entender también el misterio de Dios. El apóstol Pablo afirma esta verdad, que todos los creyentes tienen el mismo acceso a Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, versículo 12. Y es que es por fe. Por fe aceptamos a Jesucristo. Sin verlo hemos creído y por fe experimentamos su presencia a través del Espíritu Santo. Por fe caminamos. Hemos creído en este Cristo vivo por fe. Y ahora le buscamos por fe. ¿Y sabe lo que dice Hebreos? Que el que busca a Dios crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan con fe, para entonces presentar nuestras necesidades y obtener respuesta. A Dios le agrada cuando nosotros llegamos a Él con fe. Tener ese acceso a Dios por medio de la fe en Cristo. También el apóstol Pablo no quería que los creyentes se desanimaran por la situación que él estaba viviendo. Estaba, por la causa de Cristo, preso en una cárcel. Hermano amado, muchas veces hay circunstancias que nos sorprenden. En el caso del apóstol Pablo, las circunstancias en que vivía por causa del Evangelio. Y muchas veces por causa del Evangelio hay situaciones internas que nos tratan de atacar, tratan de desanimarnos, tratan de la vivencia que tenemos en Cristo, de entrar duda y muchas cosas más. Y a veces muchos cristianos se desaniman y otros por las circunstancias que le rodean. En este caso, Pablo estaba sufriendo cárcel por causa de Jesucristo. Yo no sé cuál sea la circunstancia que usted está pasando, cuáles son las experiencias o ataques que desde afuera vienen para querer afectar su vida espiritual. Pero aún en esa circunstancia, el apóstol Pablo, al escribir a los creyentes, aún viviendo en esa situación, les escribe para que no se desanimen por la situación que estaba él viviendo. No nos desanimemos por las circunstancias que usted está viviendo o que estamos viviendo todos mayormente en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. No se desanime. Sigamos adelante en el nombre de Jesucristo. Nuestra fe está puesta en Cristo y de ahí ni a la derecha ni a la izquierda tenemos que seguir firmes en la vida cristiana, con paso firme en el Señor hasta llegar hasta el final de nuestra carrera cristiana. La tercera parte de esta lección, experimentando la plenitud del amor de Dios, Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21. Pablo, una vez que ha expuesto a la iglesia las inescrutables riquezas de su gracia, que hemos sido objetos de su amor al ser llamados y escogidos desde antes de la fundación del mundo, que nos adoptó con los mismos derechos de su pueblo elegido. Ahora la iglesia goza de los mismos derechos por esa adopción y nos insertó en su familia, tanto a judíos como a gentiles. Ahora él eleva esta oración según versículo 14 al 19. Primero, él eleva esta oración para que la iglesia gentil comprendiera la grandeza de Dios, las riquezas inescrutables de su gracia, de ese Dios tan grande. Así es que él eleva esta oración con ese objetivo. Y es que usted y yo debemos comprender que tenemos un Dios tan grande y tan maravilloso, que ha manifestado su amor a través de Cristo, que nos ha dado esas inescrutables riquezas de su gracia, y usted y yo lo hemos experimentado, hemos sido objetos de su amor. Él nos ha escogido en un plan no que lo tomó por sorpresa. Él ya tenía un plan determinado para nosotros. Nos adopta como sus hijos y ahora somos la familia del Señor. Y él eleva esa oración. Comprendamos la grandeza de Dios. La otra razón por la cual elevaba oración
que sean fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Y es que en las circunstancias adversas debemos de buscar al Señor para ser fortalecidos. No somos exentos de momentos de crisis y de aflicción y de zozobra en nuestro corazón. Pero en vez de alejarnos de Dios es cuando más tenemos que buscarle, para que entonces Él tome control de toda la situación y tome control de nuestra vida y nos dé esa paz para continuar en su santo evangelio, para continuar sirviendo en la obra de Dios. En la vida ministerial, yo le puedo testificar que hay noches que no hemos podido conciliar el sueño, porque hay mucha carga, hay mucha aflicción, hay muchas circunstancias que llegan y que parece ser que en nuestra vida interior nos quiere debilitar. Pero en esos momentos es cuando más hemos buscado al Señor. Y por la experiencia que yo he vivido ante esas situaciones adversas, y uno busca al Señor, ni uno siente el tiempo para orar. Recuerdo que en una oportunidad me arrodillé desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana del otro día. No sentí por la necesidad, pero cuando yo me levanté de orar, mi interior estaba ya fortalecido. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Y esa era la oración de Pablo, que seamos fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Hermanos, busquemos a Dios para ser fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu Santo, que nos da la capacidad para continuar ante la situación que pudiéramos estar viviendo. La tercera razón de elevar su oración es que habite Cristo por la fe en sus corazones. Y es que es por la fe que Cristo tiene que habitar en nuestros corazones. La otra parte de su oración, que sean capaces de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Oh amor de Dios, su inmensidad. Es glorioso el amor de Dios. Tener ese conocimiento del amor de Dios. Y ese conocimiento del amor de Dios excede a todo conocimiento intelectual o académico. Que fueran llenos de toda la plenitud de Dios. Y es que como hijos de Dios, como herederos de las promesas de Dios, nosotros también tenemos el derecho y la bendición de ser llenos de la plenitud de Dios cuando vivimos en santidad y vivimos una vida agradándole al Señor. Pablo finaliza esta parte teológica, de la misma manera que la empezó en Efesios capítulo 1, versículo 3, con una bendición y una doxología, donde alaba a Dios por quién es Él y lo que ha hecho. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Alabar a Dios no solamente por lo que nos ha dado y ha hecho por nosotros, sino que ante las circunstancias adversas, alabar a Dios por lo que Él es para nosotros. Mi testimonio, yo le puedo decir que en muchas oportunidades he predicado sin ningún centavo en la bolsa. Algunos creen que deben de tener por lo menos 5 quetzales para predicar con libertad el evangelio o enseñar la palabra de Dios. Yo le puedo testificar que no he tenido ni un centavo negro en la bolsa muchas veces. Pero ahí me ha tocado servir al Señor y amarlo, alabarlo, no por lo que me ha dado, sino por lo que Él representa para mí ahora. Aunque no lo tenga materialmente nada en mi bolsillo, esa ha sido mi experiencia, pero te tengo a ti que eres el dueño de todo. Aunque a veces la salud no está bien, pero te tengo a ti porque tú eres mi sanador, tú eres mi proveedor, tú eres el todo para mí. Muchas veces la gente se siente impulsada a alabar a Dios y a servirle solamente por lo que ha hecho. Pero cuando vienen los momentos adversos, ya no le alaba por lo que Él es, y debemos de aprender a alabar a Dios de esa manera. Alábelo por todo lo que Él ha hecho en su vida.
Pero cuando sean los momentos adversos, quizás la economía no está bien, quizás la salud no está bien, quizás la situación de familia no está bien, pero ahora alábelo por lo que Él representa para usted. Él es su sanador, Él es el todo para su vida. Pero además, donde Él alaba a Dios por quién es Él y lo que ha hecho, además afirma lo siguiente, versículo 20 al 21. Que Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Cuando vamos a buscar a Dios, a su presencia, y le alabamos de esta manera como Pablo lo hacía, por lo que Él representa y por lo que Él ha hecho, Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Que Dios puede hacer esto en nuestra vida, no mañana, ahora. ¿Cómo va a suceder eso ahora? Mediante el poder que actúa en nosotros. Mire qué glorioso es el Señor. Dios puede hacer esto en nuestra vida ahora, mediante el poder que actúa en su vida, dentro de su vida, en nosotros. Ese es el Dios que tenemos. También afirma lo siguiente, que la única respuesta apropiada a este gran Dios es darle gloria, especialmente en la iglesia, en la compañía de sus redimidos. Cuando vayamos a la casa de Dios, démosle alabanza a nuestro Dios, démosle gloria. Cuando estamos reunidos en la compañía de sus redimidos, la gloria y la honra tiene que ser para Dios, por lo que Él es para nosotros y por todo lo que Él ha hecho y hará. ¿No es cierto que cantamos? Te doy gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás. No se le olvide esa alabanza, discipulado y ministerio en acción. Dios usó a personas para revelarnos este misterio con el fin de responder al mensaje del Evangelio. Gracias a Dios por esas personas que nos hablaron de Jesucristo, que nos dieron el mensaje del Evangelio, para que nosotros entendiéramos y recibiéramos el amor de Dios en nuestra vida. Muchos de ellos quizás fueron maltratados, fueron rechazados, pero el mensaje que quedó sembrado en esos corazones dio fruto. Esas personas nos revelaron este misterio con el fin de que respondamos al mensaje del Evangelio. Y ahora Dios nos llama a compartir el misterio de Dios con aquellos de quienes está oculto. Démosles el mensaje del Evangelio para que entonces ellos sean alcanzados por la misericordia, el favor y el amor y la gracia de Dios. ¿Qué tal sería que comparta su trayectoria espiritual con los no creyentes? Testifique de lo que el Señor ha hecho en su vida y cómo ha tenido éxito en su vida cristiana. Pero además de eso, muestre respeto a todos los creyentes sin prejuicios. Que todos, el Señor los ama. Que todo hermano que mira ahí ha sido cambiado por el poder de Dios. Es un milagro de Dios el que Dios lo haya cambiado. Muestre respeto a todos los creyentes sin prejuicios. Ore que pueda vivir en libertad espiritual y creer que Dios hará grandes cosas. Enfatizo lo que dice Efesios 3:20. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Que esta lección, que esta enseñanza sea de bendición para su vida. Ese es mi anhelo. Y que fortalezca su vida de fe, su vida cristiana y espiritual, y que ahora usted comprenda todo lo que Dios ha hecho a través de Cristo, todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y le demos gloria a Él por su gran amor. Que Dios les bendiga. Únase conmigo en este momento de oración. Padre Celestial, muchísimas gracias por revelarnos en tu plan glorioso el amor hacia toda la humanidad. Señor, tú amas a tu pueblo que escogiste, al pueblo de Israel, pero ahora has levantado una iglesia gentil porque ese ha sido el misterio revelado a través del apóstol Pablo, a través de tu palabra. Ahora podemos comprender claramente
tus planes gloriosos. Y te agradecemos por eso que has manifestado a nuestra vida y has manifestado a tu pueblo. Y te pido que manifieste hacia aquellos que vienen aceptando y reconciliando con usted. Sálvalos con tu santo poder, con tu santa misericordia, por tu bondad, por tu amor, y ellos puedan abrir su corazón y puedan comprender y te puedan recibir a ti, mi Señor Jesucristo, como el único y suficiente Salvador. Que esta palabra traiga esperanza a aquellos que están pasando por situaciones difíciles. Extiende tu mano poderosa. Tú puedes hacer grandes cosas mediante el poder que actúa en la vida de cada cristiano. Ahora, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, reciban el milagro que tu pueblo necesita y fortalece la fe de aquellos que están pasando por momentos difíciles y podamos entonces comprender todo esto y llegar hasta el final de nuestra carrera cristiana. En el nombre de Jesús te lo pido y con el favor del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. todo lo que hay.